enseñaros, voy a empezar mi charla y voy a hablar sobre GraphQL. Antes de empezar, me gustaría hacer un par de preguntas. La primera era, ¿cuántos de vosotros conocéis lo que es una API o habéis trabajado con alguna? Sencilla, vale, guay. ¿Cuántos de vosotros conocéis lo que es REST? Y la última, ¿cuántos de vosotros conocéis ya GraphQL? Vale, guay. Me voy a ahorrar la respuesta. Bueno, voy a empezar comentando un poco sobre mí. Mi nombre es Adrián Matellanes, trabajo como Lead API Developer en Ebury. Ebury es una empresa que se dedica a la transacción de divisas y de carácter internacional, tenemos clientes de todo el mundo. Y bueno, este año somos patrocinadores de la PyCon España y bueno, tenemos el stand en la segunda planta. Os animo a que os paséis porque tenemos puestos abiertos, ¿vale? Y bueno, también soy el organizador de la comunidad Python en Málaga. Llevamos ya más de un año organizando eventos por allí, por el sur de España. Y bueno, ahí tenéis mi Twitter y mi cuenta de GitHub por si queréis poner en contacto conmigo. Pues bueno, si esto quiere... que no va a querer... Bueno, no quiere funcionar. Perdona. Bueno, voy a empezar diciendo que es GraphQL, pero primero vamos a ver lo que no es. No es un lenguaje de programación, no es un tipo especial de base de datos. No sé si alguno de vosotros conocéis la base de datos orientada a grafos, como Neo4j o ArangoDB. Esto no, en principio no tiene nada que ver de manera directa. Tampoco es una librería, como veremos a continuación. Y lo que es un lenguaje de consultas para API. Es decir, lo que GraphQL es una especificación que define cómo un cliente y un servidor se comunican para enviar y recibir datos. ¿Y por qué GraphQL? ¿Por qué queremos GraphQL si ya tenemos REST, que también es un estándar, una especificación que nos dice cómo se deben de comunicar un cliente y un servidor a través de HTTP? Pues bueno, por la propia naturaleza de REST. ¿Y qué es esto de la naturaleza de REST? Pues bueno, REST se definió, ahora ya bastantes años, como un protocolo que se basaba en HTTP. El enfoque que seguía estaba muy enfocado a HTTP. Y esto era bueno antes, ¿por qué? Porque antes teníamos clientes muy livianos que lo único que hacía era pedir datos a un servidor, se los devolvía al servidor y el cliente únicamente los renderizaba en un template. Pero últimamente, con el auge de las aplicaciones móviles, con la Single Page Application, con los Fast Clients, el cliente cada vez necesita muchos más datos. Traerse grandes cantidades de datos desde el servidor y manejarlo. ¿Y qué pasa? Pues que el enfoque que tiene REST no es el correcto. Debería de estar más orientado a la naturaleza de los datos. ¿Y qué es esto de la naturaleza de los datos? Pues un ejemplo sencillo. Si tu aplicación lo que va a mostrar es una lista de autores de libros, pues probablemente, tarde o temprano, tu aplicación va a querer mostrar un listado de los libros asociados a cada uno de los autores. Y a su vez, de cada uno de los libros vas a querer mostrar un listado de comentarios, revisiones que se han hecho sobre ese libro. Y como vemos, los datos de nuestra aplicación estarían interconectados como si fuese un grafo. ¿Cuáles son los problemas de REST? Bueno, vamos a ver primero un ejemplo sencillo. Aquí tenemos lo que sería cuando vamos a construir una API, pensamos que va a ser algo así. Vamos a hacer una petición y vamos a tener una respuesta JSON muy bien optimizada, con los campos que necesitamos, igual. Pero luego, ¿qué tenemos en realidad? Tenemos esto. Tenemos respuestas con gran cantidad de datos, que muchas veces no sabemos lo que tenemos ahí. Y como vemos, también estamos incluyendo enlaces que nos llevan a otros recursos de la API. ¿Qué vemos aquí? Que hay una serie de problemas. Por ejemplo, como he dicho, en una API REST lo que vamos a tener son diferentes recursos y lo que vamos a ir es viajando de un recurso a otro. El ejemplo de los libros. Vamos a ir por un autor, del autor vamos a ir a los libros, de los libros vamos a ir a los comentarios, así sucesivamente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver cómo se cargaría esta página, ¿vale? Un ejemplo de una aplicación móvil. Haríamos primero una petición para traernos los datos del episodio. Haríamos varias peticiones para traernos los datos de los personajes, de los actores. Y por último haríamos una o varias peticiones para traernos los datos de las críticas o de los comentarios. Como vemos, esto es un problema porque tenemos que hacer varias peticiones al servidor con la correspondiente pérdida de tiempo.
Y otro de los problemas es este, el over y el underfetch, que básicamente es traerte más o menos datos en una respuesta. Lo que hemos visto antes, hemos tenido una cantidad de datos que a lo mejor nuestra aplicación no va a utilizar ni la mitad de lo que estamos pidiendo. Vamos a ver cómo se solventa en el mismo ejemplo. Aquí, por ejemplo, lo que se hace, lo que siguen varias especificaciones de REST, como por ejemplo JSON API, lo que recomienda es utilizar parámetros en el query string para indicar la estructura de datos que queremos resolver. Bueno. Y otra solución es tener varias versiones de un mismo endpoint, pero esto a la larga se va a volver un poco insostenible. Vas a tener que cambiar lo mismo en varios lugares y va a hacer que tu código sea pues poco reusable y la API pues, al final pues para solucionar estos problemas se crea GraphQL. ¿Quién crea GraphQL? GraphQL, lo desarrolla Facebook, es una especificación que crea ya en el año 2012 y la libera en el año 2015. Aquí tenéis datos sobre el repositorio ahora mismo y tenéis la fecha, número de estrellitas y tal, para la gente que le guste desarrollar basándose en las estrellas que tiene el proyecto en GitHub. Y aquí tenéis un poco la tendencia que tiene este overflow, el número de búsquedas que se ha hecho desde la creación, básicamente, como veis, va hacia arriba. Y bueno, un poco, ¿por qué crea Facebook esto? Pues, ¿por qué crea Facebook GraphQL? Pues lo crea para optimizar su aplicación móvil. La aplicación móvil, como he dicho antes, con el tema de la interconexión de los datos, creo que la aplicación de Facebook es un buen ejemplo de ello, donde tenemos usuarios, tenemos eventos y todo eso está relacionado. Entonces, ¿qué pasa? El equipo de infraestructura vio que la aplicación móvil no estaba optimizada para trabajar con el tipo de datos que tenían en Facebook. Y empezaron a trabajar siguiendo la filosofía que ponéis. El optimizar la respuesta para que devuelva los datos que necesita en cada momento de mi aplicación, ni más ni menos. Ya, quiero esto aquí, ahora. No quiero hacer ni limpieza de la respuesta ni nada. Y bueno, una de las características de GraphQL es que es agnóstico del lenguaje de programación. Al ser una especificación, se han desarrollado diferentes librerías para diferentes lenguajes de programación. Hay librerías hechas en Python, la hay en Java, la hay en Ruby, la hay en Go, la hay en JavaScript, en el framework JavaScript 1, framework JavaScript 2, framework 3, framework 4, framework 5. Y bueno, estas son algunas de las compañías que están utilizando actualmente GraphQL en producción. Y bueno, por seguir echando un poco de leña en el fuego, vamos a comparar un poco los modelos de GraphQL con el de REST. Vamos a ver el de REST. Este sería un ejemplo simplificado del modelo de REST, donde tenemos un cliente que va a hacer peticiones a diversos recursos y cada uno de esos recursos en el backend pues, va a traerse los datos de una base de datos, de otros servicios o microservicios o de APIs externas. ¿Y cuál sería el de GraphQL? Pues el de GraphQL cambia radicalmente. ¿Por qué? Porque ahora tenemos ese cliente que solo va a hacer peticiones a un único endpoint, ¿vale? Que en este caso es GraphQL, que es lo que te recomienda, que lo llame GraphQL. Y el backend, el servidor GraphQL, es el que se va a ocupar de resolver las consultas que tú hagas contra esa base de datos, ese servicio o esa API externa, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poco más ya, a movernos ya en un entorno de desarrollo. Vamos a hablar sobre la anatomía de GraphQL. Este sería el hola mundo, ¿vale? Espero que se vea bien. ¿Lo veis bien? Bueno. Que sería el hola mundo, que simplemente consistiría en traer mi nombre. Esto, por ejemplo, sería, voy a hacer la petición a la API de antes y me devolvería simplemente mi nombre. Sencillo. La idea aquí sería ver que, el puntero aquí no va a salir ahí. Que conste que no le he dado, ¿eh? Me he dado cuenta antes. Pues bueno, aquí tendríamos la petición, que es lo que enviaríamos al servidor, y el servidor nos devolvería esto. Estoy viendo esto como un corner, ¿eh? Como vemos, los datos que nos devuelve el servidor se corresponden con la estructura que hemos devuelto, ¿vale? Bueno, vamos a empezar por lo básico. GraphQL es fuertemente tipado. Fue el equipo de Facebook de infraestructura, era una de las cosas que tenía claro, que tenía que ser fuertemente tipado. Y tiene estos tipos de datos. Enteros, números decimales, cadena de caracteres, booleanos, identificadores, fechas y enumerados. Bueno, vamos a empezar ahora ya a lo que ya viene siendo propio de GraphQL, los esquemas. ¿Qué son los esquemas? Es el contrato que va a tener tu API en GraphQL. Son los tipos que tú vas a definir contra los que se van a hacer consultas, peticiones a tu servidor. Un ejemplo sencillo, vamos a tener aquí este esquema. Este esquema tiene
Es especial porque es lo que se conoce como un de tipo root, que es el tipo root. Voy adelantando cositas. Vamos a tener 3 operaciones básicas en GraphQL y esta es una de ellas, la query. El tipo root lo que quiere decir es todo lo que sea de tipo query tiene que entrar por aquí. Y que vamos a tener también los root fields. Los root fields van a ser como los endpoints de REST, ¿vale? Aquí tenemos, por ejemplo, 2 root fields, 2 campos root, que nos van a devolver la lista de todos los personajes y un personaje en particular. Sería el equivalente a hacer en REST un get al endpoint personaje, y el segundo sería como hacer una petición un get al endpoint de personajes con un identificador, como vemos aquí. Aquí también definimos el identificador por el que queremos buscar nuestro personaje. Y luego tendríamos los tipos de retorno, que en el primero lo que estamos diciendo es que se nos devuelva un array de personajes. El signo de exclamación ahí lo que significa es que la petición nunca va a ser nula, siempre nos va a devolver datos. Y el segundo simplemente nos devolvería un personaje. ¿Y qué es? ¿Dónde defino yo esos tipos? Bueno, defino aquí. Aquí ya serían esquemas que definen objetos. En este caso definimos dos tipos de objetos, personaje y casa. Ahí definimos los campos que va a tener cada uno, nombre, la casa, en el personaje, y en la casa, si no me equivoco, el nombre, el lema y los miembros de la casa. Y aquí vemos los tipos de retorno, ¿vale? Como vemos ya, algunos de los campos son tipos básicos de lo que hemos visto antes. Pero luego tenemos enlaces entre ellos, ¿vale? Pues como he dicho antes, hay 3 tipos de operaciones. Vamos a empezar por la primera, query, que son para traerte datos desde tu servidor, lo que viene siendo el get de REST. Aquí vemos una consulta sencillita, ¿sí? Que esto sería lo que le enviaríamos a nuestro servidor. Aquí tenemos el tipo de operación, query. Como he dicho antes, esto iría al tipo, al root type, query, que hemos visto antes. Y el nombre de la operación. Estos 2 campos se pueden omitir. Este se puede omitir en cualquier tipo de operación y query se puede omitir, es el único tipo de operación que se puede omitir. Definimos el set de selección, que aquí es donde definimos la estructura que va a tener la respuesta que vamos a obtener. Y dentro de ella pues vamos a definir los campos que queremos que traiga. Aquí, por ejemplo, hacemos esa petición y lo que vamos a tener es una clave data, y dentro vamos a tener los campos que hemos definido en el set de selección, y bueno, vamos a tener una lista de personajes y de cada personaje los campos que hemos pedido y siguiendo la estructura que hemos definido, ¿vale? Más cosas que se pueden definir en las queries: argumentos para hacer búsqueda, variables para hacer más dinámicas las consultas que hagamos, los fragmentos, que es para modularizar las queries que tenga, para no tener unos tochos gordos en las peticiones, y estos fragmentos también se pueden poner en línea. El segundo tipo de operación son las mutaciones, que es el equivalente en REST a los post, put, a los eliminar datos. Este sería, como antes hemos visto el tipo query, este sería otro tipo root, pero en este caso para las mutaciones. No hemos definido únicamente un root field, que sería el del crear un personaje, al que se le tiene que pasar un argumento, que es el nombre, obligatoriamente, veis signo de exclamación, y lo que va a obtener, si va bien la creación del personaje, pues nos devolverá los datos de ese personaje. Aquí vemos el ejemplo de ejecutar esa consulta. Queremos crear el personaje y en la respuesta que nos devuelva el nombre del personaje que hemos creado. Pues lo tenemos. Y el tercer tipo, tercer y último, sería las suscripciones. Esto lo han metido relativamente hace poco. Y lo único que hace es, vamos a crear una consulta que va a estar escuchando algún evento en particular. En este caso, vamos a definir, que veis que el root type es suscripción, y lo que vamos a definir es un root field para escuchar la creación de cualquier personaje. O sea, que vamos a lanzarlo, tendríamos eso, enviaremos la request, enviaremos esto, y cada vez que se crea un personaje nuevo vamos a obtener esta respuesta. Pues bueno, esto sería ya un poco todo lo del tema que quiero explicar sobre las distintas operaciones que se pueden hacer en GraphQL. Y ahora voy a explicar un poco cómo se ejecuta esto, cómo hace la magia GraphQL. Pues vamos a verlo con este ejemplo sencillito. Y lo primero que haría sería parsear la query que hemos visto antes, validarla, que va a ejecutar varias validaciones sobre la query, y luego va a crear el árbol sintáctico que veis aquí. Y básicamente, ¿qué se hace? Se empiezan a resolver nodos del árbol hasta que todos los nodos se pueden resolver con un tipo simple, de los que hemos visto al principio, los tipos escalares. ¿Vale? Vamos a verlo cómo sería. Empezaría a evaluar desde la raíz y vería que es tipo query.
un tipo query que queremos traer la casa con el ID 5 y queremos traer de esa casa el nombre, el lema y los miembros. Pues vámonos para la casa, nos vamos al tipo casa y de ahí podemos resolver el nombre y el lema, que son del tipo string, y luego los miembros, que serían del tipo personaje, no los podemos resolver aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues bajamos un nivel más y vamos al tipo personaje y de ahí ya sí podemos resolver los nombres, que es lo que hemos seleccionado. ¿Vale? Y luego ya, GraphQL, una de las características que tiene por la manera de trabajar es que se proporciona una serie de herramientas que están muy chulas a la hora de desarrollar tu API en GraphQL. Lo que quiero poner aquí en plan de que GraphQL le da superpoder a los desarrolladores a la hora de trabajar con la API. Una de las cosas que proporciona son la introspección. ¿Qué es la introspección? Es inspeccionar la API a través de la propia API. Sería esto. GraphQL te proporciona una serie de palabras, de queries especiales, en este caso $type, al que tú le puedes indicar el tipo que quieres inspeccionar y de ahí le quieres saber el nombre de ese tipo, el tipo de ese objeto y de los campos. En este caso querríamos saber el nombre de cada uno de los campos y el tipo de ese campo. Obtendríamos esa respuesta. Tendríamos que el nombre del tipo es libro. El tipo de objetos, hay varios, está objetos, interfaces y los que te puedes crear tú de manera, te puedes crear los tuyos propios. Y luego de los campos veríamos que este tipo solo tiene un único campo, que es título, y que es del tipo string. Esto está muy bien, ¿por qué? Porque esto te permite autodocumentar tu API de manera automática. ¿Vale? Conforme tú vas desarrollando, la documentación esta se va generando. También te permite hacer validación estática de tu API. ¿Y qué más te puede permitir? Autogeneración del código. ¿Vale? Te permite poder crear esqueletos para tu aplicación en cliente. Otra de las cosas que me gusta de GraphQL es GraphQL. Perdonad por el cambio de color. Que este es el de GitHub, de la API de GraphQL de GitHub. Que esto, la mayoría de las librerías que implementan GraphQL te lo dan. ¿Vale? ¿Y aquí qué tendríamos? Pues aquí tendríamos la query, donde definimos la query que queremos enviar al servidor. Aquí abajo, las variables que antes hemos visto por encima, la señal de diapositiva. Y aquí tendríamos el resultado de la query que hacemos. Y aquí, por último, tendríamos la documentación que se va generando de manera automática a partir de la definición que ha hecho de tu API. Y bueno, como estamos en la PyCon, pues voy a hablar un poco sobre la librería que implementa la especificación de GraphQL en Python. Se llama Graphene. Aquí tenéis los datos del repositorio, por lo mismo por lo que he dicho antes. Y básicamente implementa en la totalidad de la especificación. En breve, si no lo comprobé la semana pasada, si no ha salido en esta semana, y va a salir la versión 2, ¿vale? Que optimiza bastante los recursos, mejora la integración con Django REST Framework y algunas cositas más que no recuerdo. El funcionamiento con Python 3. Estos proporciona integraciones con Django, con SQL Alchemy Flask. Y estos serían compañías que están utilizando esta librería en producción también. Y bueno, un poco ya por concluir, decir que no quiero que lleguéis el lunes al trabajo y que digáis que tenéis que echar la API abajo y que tenéis que montar la API en GraphQL. Si queréis hacerlo, es cosa vuestra. Pero lo que quiero deciros es que son herramientas diferentes. Tienen la finalidad que tienen es diferente. GraphQL es una herramienta bastante nueva, pero que está apostando mucha gente por ella. Y bueno, que tiene, como he dicho, se puede utilizar de diferentes maneras y que cada uno tiene que ser consciente de cuando utiliza una o cuando utiliza otra, que son herramientas que pueden convivir. Y con esto, ya está. ¿Quedan 5 minutos? Tengo una demo preparada con Graphene instalado en una aplicación Django. ¿O queréis preguntar? Una de las dos cosas me deja. Mano alzada. ¿Demo? ¡Venga! No, la tengo ya hecha, no os preocupéis. Bueno, ¿cómo se ve? Bien. Pues vale. Pues la demo, como me la piqué anoche a las 2 de la mañana y vi que había salido, no sé cómo se verá ahí el código. ¿Se ve bien? Sí.
Pues digo, lo vamos a instalar. Le pregunté al que lleva el desarrollo de Grafene, ¿te funciona la Grafene en Django 2? Y yo no lo he probado, pues yo te lo pruebo. Y esta, la versión 2 de la alfa 1 de Django ha salido esta semana. Vamos a darle ahí. O sea, estos serían los requerimientos de mi aplicación, ¿vale? Django y Grafene Django. Grafene Django es una capa que está por encima de Grafene que te da la sincronización con Django. A ver, me voy a las settings. Y en las settings, aquí, si se ve mal, decírmelo, porque aquí la veo regular. Aquí lo que vamos a hacer es añadirla como una aplicación externa. Y aquí hemos creado la aplicación donde vamos a definir los modelos que vamos a incluir en nuestra aplicación. Hemos creado esta aplicación, donde tenemos aquí los modelos. Los modelos son sencillitos, ¿vale? ¿Lo veis bien? Definimos los dos modelos, casa, que tienen el nombre y el lema, y de los personajes tenemos el nombre y una foreign key que va a apuntar al modelo de casa. Y a su vez, ¿qué definimos? Pues definimos el esquema. ¿Y qué tenemos aquí en la parte de esquema? Pues definimos los tipos que hemos visto antes, los esquemas. La Grafene nos permite enlazar los tipos con nuestros modelos. Y luego aquí abajo, o sea que aquí básicamente lo que estaríamos cogiendo son parsear los campos que tenemos en nuestro modelo con el esquema de GraphQL. Y aquí abajo en query sería el root type que habéis visto antes. Sería query, todo lo que sea consulta va a entrar por aquí. ¿Y qué root field definimos? Traernos una casa, traernos todas las casas, un personaje o todos los personajes. Y aquí tenemos lo que se llaman resolver, los resolutores. ¿Qué es lo que hace? Pues tienen los parámetros, la query que tú has enviado, Grafene los va a parsear, lo que te va a pasar son la query que tú has enviado ya parseada y tú la puedes utilizar aquí, por ejemplo. ¿Qué estamos haciendo para resolver una casa? Pues nos pueden pasar un identificador o el nombre para buscar esa casa. Pues lo obtenemos y dependiendo de aquí, pues ya hacemos la consulta a los RM de Django para obtener los datos. Simplemente aquí no hacemos parseo de quiero este campo, quiero este campo, quiero este campo, eso ya lo hace por debajo Grafene. Tú simplemente devuelves el objeto y Grafene ya va a coger esa instancia y va a seleccionar los campos que te han enviado en la petición. Aquí igual. Aquí para las casas, para resolver un personaje y básicamente lo de los personajes y las casas es lo mismo. Y creo que eso ya sería todo por la parte de Grafene. Bueno, aquí tenéis de esta aplicación en la migración y un par de fichuras para cargar una serie de datos. Y por último, lo que habría que hacer es definir en la aplicación raíz de Django este esquema para que pueda enlazarse con los esquemas que tienes en tu aplicación y en la setting simplemente decirle dónde va a estar este esquema, aquí abajo. ¿Y qué obtendríamos? Vamos a ver el ejemplo. Bien. GraphQL. Como he dicho antes, lo de GraphQL, que te lo da la librería, Grafene ya te lo da de manera automática. Simplemente aquí en la URL, como habéis visto, vais a apuntar el path que tú quieras y cargar la vista esa que te da Grafene. ¿Y qué podríamos hacer aquí? Pues bueno, vamos a hacer query. Como veis, me va autocompletando. No únicamente esto, sino que también me va autocompletando los endpoints que he definido. Por ejemplo, en este caso me voy a traer todas las casas, traerme el nombre, traerme el lema y de los miembros de cada casa traerme el nombre. Lo ejecutamos y aquí ya me ha traído el listado con el nombre de la casa, el lema y los miembros. Y aparte de la documentación, pues, como veis me la genera automáticamente. Yo no he tenido que picar nada, ¿vale? Y básicamente esto sería la demo. No sé si te algo por mí. Si me queréis preguntar cualquier cosa, pues yo voy a estar por aquí hoy y mañana, ¿vale? Si queréis pasar ahora. ¿Me puedo quedar aquí si quieren preguntar? No voy a estar aquí. Fuera ya.
Mira, lo tengo muy bien. Me gusta mucho.